Amigos de Radio Victoria Bajo Comercio Televisión, en esta alianza con Benamérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, con Reporte Confidencial, con el portal Sin Filtros de Mayor Petite y con la Red Global, en una producción de Invirne Corp, vamos a conversar con Vladimiro Mojico, como todas las semanas, sobre los temas candentes del momento. Y yo sigo insistiendo, Vladimiro, que el régimen va a estar hasta el último día y después de las primarias, si se llegase a efectuar, o sea, torpedeando la propuesta de una candidatura unitaria. Yo no sé en qué línea va la renuncia de Capriles. La verdad que no sé. Que previamente se había reunido con Rosales en Maracaibo, nunca se supo qué acuerdo establecieron. Se había retirado porque tenía problemas de familia con un niño, pero entonces después dijo que volvía a la palestra. Pero regresa y lo primero que hace es decir que no va a participar. Se siente inhabilitado, reconoció que está inhabilitado, lo emplazaron a que reconociera que no va para el juego. O sea, ¿qué es lo que pasa allí? Que no se habla claro, ¿no? Yo no veo que terminen de hablar claro. Entonces cuéntame tu audio. Bueno, ¿me escuchas ahora? Ahora sí, adelante. No, hola José Antonio. Aquí de ánimo un poco preocupado por todas las nuevas de Israel y todo como siguen las cosas en Venezuela. Que yo tengo mucha cercanía con Israel y me preocupa mucho lo que he ido muchas veces a ese país y tengo una relación académica con Israel hace mucho tiempo. Pero bueno, de vuelta a tu pregunta. Yo creo que la renuncia de Enrique Capriles, la renuncia, o sea, puso su candidatura a la disposición de quienes lo habían nominado. Es decir, él es una renuncia un poco sui generis, porque dentro del contexto de la primaria, él lo que está diciendo es, porque todavía digamos, el Primera Justicia podría nominar otro candidato o podrían aliarse con otro. O sea, él no está renunciando a la primaria como tal, está renunciando a que su nombre sea considerado para la primaria. ¿Okay? No está involucrando a todo Primera Justicia. ¿Puede un partido que está comprometido con la primaria a estas alturas, a escasos días, que ahí está el asunto. Eso, un candidato nuevo? El asunto. Una historia del asunto formal y otra historia es la decisión de él como dirigente político. Él puso a disposición el mandato que le había dado su partido para participar en la primaria. Lo que el partido decida después es terreno del partido. ¿Okay? Pero al margen de eso, el hecho de que él se haya retirado y haya arguido que se retira porque está inhabilitado y sabe que en su condición de inhabilitado la pelea que viene por la elección presidencial no la va a poder hacer y dice que es un acto de responsabilidad, etcétera. En verdad, termina por ser un tema bastante discutible, ¿ves? Porque él sabía eso perfectamente desde el momento de la inhabilitación. Y entonces, además, lo que él está diciendo equivale a aceptar que los candidatos inhabilitados no deben participar en la primaria porque estarían faltando a su responsabilidad como dirigentes populares. Es un mensaje cifrado a María Corina, que también está inhabilitada y se ha pregonado. Es un mensaje cifrado, pero con cifras bastante, digamos, bastante fáciles de descubrir. Porque cuando yo digo, mira, José Antonio, nosotros, aparece un paciente que está, paciente muy grave. Entonces tú y yo, ninguno de nosotros dos somos médicos. Pero estamos dispuestos, tenemos el compromiso de tomar el riesgo de tratar de salvar al paciente. No sé, ponerle una venda. Pero entonces tú agarras y dices, él no puso ni una curita. Yo no voy a hacer nada porque yo no soy médico. Entonces tú dices, pero Vladimiro, ya tú sabías
antes de que nos empezáramos en esta aventura, que ninguno de los dos era médico. Entonces estábamos tratando de cumplir un deber humano. Entonces, claro, ese argumento es un poco, yo no quiero ser muy duro ni tampoco quiero ser irrespetuoso, pero es un argumento que es difícil de entender, porque él lo sabía, número uno, y número dos, con su renuncia está validando el argumento de que los inhabilitados no deberían participar en la primaria. Exactamente. De que los inhabilitados no deberían participar en la primaria porque, bueno, por el argumento que ya antes dio la señora Uzcategui, porque, digamos, presumiblemente están creando una falsa esperanza. ¿Y cuál es la verdad de la historia? Que el que la Comisión Nacional de Primaria haya decidido que los inhabilitados pueden seguir participando, en realidad crea una esperanza. ¿Ves? Porque esas inhabilitaciones son inconstitucionales. Entonces tú no tienes por qué aceptarlas, por un lado. Y luego, en el terreno puramente político, si tú vas a la primaria estando inhabilitado, supongamos que él hubiese ganado la primaria, supongamos que Capriles hubiese ganado la primaria o que la gane María Corina, pero vamos para construir el argumento. El candidato que gana la primaria, así esté inhabilitado, tiene una vocería excepcional para discutir cómo es la sucesión, quién va a ocupar el puesto de candidato en la eventualidad de que el régimen no le permita participar por la vía de que la inhabilitación la transforme en una inhabilitación constitucional. ¿Ves? Correcto. Entonces, ese hecho político no se puede desconocer. Previo a la primaria, en principio todos los candidatos son iguales, tienen el mismo mandato. Después de la primaria, uno de esos candidatos tiene un mandato excepcional. Entonces, ¿cómo es posible que un político no reconozca, no entienda que ese mandato excepcional que se adquiere después de la primaria no tiene nada que ver con la inhabilitación? Y que si el régimen quiere mantener la inhabilitación y el candidato no puede participar en la elección presidencial, de todas maneras va a tener una vocería excepcional para contribuir a designar al candidato que lo va a suceder. Correcto. Entonces, ¿cómo es posible que eso no se entienda? Un argumento que prácticamente... Entonces, claro, el seguir insistiendo en que los inhabilitados se tienen que retirar porque si no siembran una falsa esperanza es muy poco consistente en tema de lo que representa el oponerse a este régimen, y tú tienes que seguir hasta el final porque tú abriste un espacio de consulta popular, tú estás obligado a terminar la consulta popular, y si el régimen la suspende, que la suspendan ellos. Exacto. No que tú te retires aceptándoles graciosamente el argumento de que los inhabilitados no deben sembrar falsas esperanzas. Eso es lo que a mí me perturba mucho de la decisión de Enrique. Como yo lo he dicho en varias oportunidades, yo en su momento lo apoyé a él, igual que apoyé a Guaidó, igual que ahora apoyo a María Corina. Yo apoyo a cualquiera de los líderes de oposición que tenga la mejor opción para conseguir un cambio, sí, es correcto. Para conseguir un cambio, ¿ves? Entonces él perdió su oportunidad de una manera... Déjame decirte que yo soy de una opinión mucho más tajante, aunque tú no lo quieras hacer, pero él perdió la calle hace muchísimo tiempo, no de ahora. Sí, y bueno, y muy condescendiente fue el pueblo venezolano e inclusive el partido al que pertenece, estarle dando la prevalencia de líder fundamental para optar de nuevo a la presidencia cuando en la calle no demostraba seguidores. Pero bueno, ok, ese es el problema de ellos en su partido. Sí, ya yo en eso no me quiero meter más porque yo no quiero... No, yo tampoco. No quiero contribuir pero a sembrar más conflicto entre la propia oposición. Pero esa condición y esa flaqueza de él, desde el punto de vista de la calle, es la que de alguna manera lo está empujando a que adopte posiciones inclusive hasta entreguistas. Sí, yo como te digo, yo trato de juzgarlo en los términos más concretos, realistas y desprejuiciados de lo que él está haciendo. Se le pueden poner muchos calificativos que... Pero no está poniendo en una disyuntiva a María Corina nada más, sino también a su propio partido, porque en qué circunstancias el partido va a resolver lo que él pida que resuelva en 5 días. Porque ahora pueden agarrar y decidir a última hora, por ejemplo, una conjetura, y ellos pueden decidir perfectamente apoyar a Rosales. Es lo que te estoy diciendo. Porque él se reunió previamente con Rosales y ahora renuncia para que su partido apoye a quien quiera. Está bien, eso es una especulación. Es especulación. Por eso me quería solamente referir a
la consistencia de su decisión, nada más. Ok. Entonces, pero en el interín ya tenemos montado el proceso. La comisión sigue trabajando. El señor Casal insiste en que todo está armado. Sí, pero eso no quiere decir que vamos a llegar a... Eso no quiere decir que el 22 vamos a tener primaria. No, por eso te estoy diciendo. Aparentemente todo está armado, pero yo lo que no sé es si esta actitud de Capriles quebranta, ¿no?, de manera absoluta lo que hasta ahora se ha hecho por parte de la comisión, no de él. Absoluta yo no lo veo, no, porque yo no lo veo que quebrante en términos absolutos. Yo creo que la decisión de la comisión sigue firme. Yo creo que lo que quebrantaría el proceso en forma absoluta es que el gobierno tome la decisión en último El momento último cartucho es inhabilitar a María Corina de ratificándole la no, corte, el tribunal. sí, pero no para inhabilitar a María Corina, sino para tomar una resolución por la vía del Tribunal Supremo de Justicia Ajá. de invalidar la Suspender el primaria, proceso, de suspender el suspender el proceso. proceso, porque, pero fíjate, suspender el proceso tienen dos rutas. Tienen una ruta que es señalar que no se acepta la supervisión del CNE, que entonces equivaldría a tomar bajo el mismo argumento ese proceso de otros procesos de partidos, universidades y sindicatos. Es una ruta. Otra ruta, es decir, se inhabilita el proceso porque están participando candidatos inhabilitados, entonces eso lo convierte en un proceso sedicioso, contrario a la Constitución. Cualquiera de las dos rutas es posible, pero yo todavía pienso que el gobierno difícilmente puede tomar el riesgo de permitir un proceso donde se va a evidenciar que el gobierno ha perdido el apoyo popular y donde va a emerger un liderazgo de oposición con la fortaleza del respaldo popular, independientemente de que la primaria parece, es decir, bajo ningún respecto se le puede pedir a la primaria que sea un acto de votación masiva donde vayan a participar 6 millones de personas. Eso no es posible, tal como están las cosas hoy. Pero independientemente de eso, tiene el potencial para ser un evento de extrema importancia, porque precisamente tú puedes argumentar, está bien, la gente no pudo participar con todo lo que la expectativa que tenía, tú cuentas el número de mesas y si la votación es un solo día, llegas a un tope de gente que puede participar, cuentas la votación en la diáspora, llegas a un tope, eso te da un cierto número, ese número es inferior a lo que ha participado en otros momentos. Eso todo se tiene que entender, pero tú tienes que entonces construir un discurso donde se diga, bueno, prácticamente nos están obligando a hacerlo en medio de penurias y carencias. Entonces no es de extrañar que la participación disminuya, pero eso no tiene por qué quitarle peso político. Entonces, bueno, el gobierno tiene esa disyuntiva y tiene la sartén por el mango para hacer lo que le dé la gana de aquí al 22. Ellos tienen la sartén por el mango para hacer lo que les dé la gana y en presencia de una decisión de esa naturaleza, nosotros tenemos la posibilidad, y fue lo que yo escribí en el artículo de la semana pasada. Cuando dice nosotros, ¿quiénes? Cuando tú dices Bueno, nosotros, ¿quiénes? nosotros, la sociedad civil, Ajá, ok. y los partidos políticos de oposición, tenemos la posibilidad de empujar lo que hemos llamado la resistencia civil constitucional, que tiene que ver con la resistencia civil para defender el voto, para defender el derecho al voto. No para ninguna aventura de otro tipo, para defender el voto. Y yo lo precisé claramente en un artículo de la semana pasada. Entonces, bueno, si ellos toman esa decisión, obligarán pues a que de este lado se tomen otro tipo de decisiones que van a hacer que esta pelea no termine. Este conflicto no va a terminar. Ahora, ¿cómo asumimos, Vladimiro, la posición de Estados Unidos con respecto a los migrantes que dice que los va a deportar supuestamente por un acuerdo con el gobierno de Maduro a los venezolanos que están en Estados Unidos que no están de manera regular o que no han podido regularizar su situación? Porque ahora el país sí está en condiciones de que puedan regresar, dice Estados Unidos. Oye, pero un país donde el gobierno está actuando a trompicones contra los procesos democráticos, ¿cómo es posible que Estados Unidos diga que ahora sí es posible
y factible regresar sin problemas al país los que de él salieron. Sí. Mira, para entender, porque esto que tú estás preguntando es importante entenderlo con toda claridad. El gobierno de Biden extendió hace una semana más o menos lo que en inglés se llama el TPS, que es un estatuto de protección temporal. TPS es el Temporary Protection Status. Sí. Y eso significa que para todos los venezolanos que habían entrado a los Estados Unidos antes de una cierta fecha, legal o ilegalmente, había ese paraguas de protección que les permitía empezar el trámite de trabajo y residencia en los Estados Unidos. Una vez que los Estados Unidos, hace como 4 o 5 meses, tomó la decisión de no permitir más ingresos ilegales por la frontera con México y por otra ruta, entonces los venezolanos que entraron a los Estados Unidos posterior a esa fecha no tienen el beneficio del TPS y están sujetos a deportación. ¿Okay? Para que precisemos todo con claridad. Entonces, esos venezolanos que están sujetos a deportación, los Estados Unidos había hecho inicialmente un arreglo con México para que en la frontera con México se le entregaran los que trataron de ingresar ilegalmente, se le entregaran a México, y México había adquirido el compromiso de repatriarlos a Venezuela, ¿okay? A través de México. Como eso fue una decisión que se tomó de una manera muy abrupta, sin notificar, en el momento de tomar esa decisión quedaron colgando en el medio de la nada más o menos unos 50.000 venezolanos que ya habían cruzado el tapón del Darién y que estaban entre el tapón del Darién y la frontera con México. Esos quedaron a la buena de Dios. Porque eso, si llegaban a la frontera contra los Estados Unidos, lo iban a devolver a Venezuela. Entonces, México no hizo nada de lo que había acordado hacer, bueno, lo cual era obvio desde el comienzo, porque la repatriación por esa ruta, alguien tiene que pagarla, ¿ves? Tiene un costo, sí. Tiene un costo. Entonces, bueno, en México no repatrió a nadie, que yo sepa. Entonces ahora siguió la presión aumentando sobre los estados fronterizos, inclusive donde hay gobernantes demócratas, porque, bueno, el caso de Texas, que es el más emblemático, el gobernador de Texas, que es republicano, estaba enviando a los inmigrantes venezolanos a Nueva York y a otros sitios donde habían autoridades demócratas para decirle, bueno, si ustedes quieren entrar aquí legalmente, el gobierno los deja, se los mandamos para allá. Entonces, se ha creado un conflicto interno en los Estados Unidos muy complejo. Ahora bien, a tu pregunta, en mi opinión, la forma en que el gobierno de los Estados Unidos y la declaración que se dio, que luego se la desmintió parcialmente, de que estaban dadas las condiciones para que existiera la garantía de seguridad de los venezolanos repatriados a Venezuela, está completamente fuera de lugar y va a contrapelo de todas las acusaciones que se están haciendo contra el gobierno de Maduro por violación de los derechos humanos en la Corte Penal Internacional y en otros organismos internacionales. Entonces uno no termina de entender la naturaleza de la inconsistencia de las actuaciones del gobierno de los Estados Unidos, que ha sido un aliado importantísimo de Venezuela en su lucha por recuperar la democracia, pero que desafortunadamente dentro de esa administración también hay posiciones encontradas. Y entonces ahora privó esta posición de que, bueno, la única manera de manejar esta presión de nuestra propia gente, de los propios gobernadores internos en los Estados Unidos, era repatriar a los venezolanos. Entonces, ¿en qué se traduce esto? En que, por supuesto, los venezolanos, lo primero es entender que la causa fundamental de todo esto es el régimen de Chávez y de Maduro. Sí. Por eso hay casi 8 millones de venezolanos fuera de Venezuela. Pero eso, pero es negar la crisis humanitaria lo que te estoy diciendo. Claro, pero es que, José Antonio,
Austria impidió la entrada de sirios. Italia impidió la entrada de sirios. O sea, no es trivial manejar la presión interna. Tú tienes una crisis humanitaria y llega un momento donde la propia gente dice, ¿y por qué tenemos nosotros que resolver ese problema? Porque el problema de la responsabilidad en la crisis humanitaria se enfrenta inevitablemente con los conflictos internos del país. Claro, lógico. Y eso es lo que, bueno, entonces, pero claro, a la hora de resolver estas decisiones que se tomaron, la forma en que se presentó esta decisión es un grave error, porque va, como tú estás señalando, va a contrapelo de las denuncias de crisis humanitaria. ¿Ves? Entonces, aquí no hay ninguna solución fácil. Lo que está haciendo, lo que han estado empujando de sectores del gobierno de los Estados Unidos, bueno, termina por contribuir a la visión de quienes están pidiendo que se le levanten las sanciones al gobierno de Maduro sin nada a cambio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ves? Y de hecho le está bajando la carga que tiene la Corte Penal Internacional con un juicio abierto él y todo su mando. Así es, porque tú agarras y puedes presentar el documento del secretario, la declaración presunta del secretario Mallorca, sí, señalando pues que ese país está arreglado y que no hay tales conflictos. No dijo que estaba arreglado. Bueno, pero dijo que esa es tu interpretación. Lo que él dijo fue que ellos tenían seguridad de que los venezolanos que iban a ser repatriados a Venezuela iban a estar, había seguridad en el traslado. ¿Protegido por quién? El problema es protegido por quién. Es que el resto es la interpretación. Todo lo demás es interpretación. Pero igual lo que dijo ya es gravísimo. No es interpretación, es la realidad que se está viviendo. Y que no ha cesado. Se está viviendo, pero lo que declaró Mallorca. La oficina del comisionado, la oficina del comisionado de las Naciones Unidas no hace nada. Reiteraron que se seguían violando los derechos humanos. Pero por supuesto. Eso es lo que hace que sea completamente inadecuada la declaración. Exacto. Yo lo que estoy tratando es de darte, o de dar en el programa, un contexto más amplio. No, yo también lo que intento es clarificar estas cosas. De por qué este problema es tan complicado. Y cómo, por un lado, tú tienes un TPS que extiende la protección a más o menos 430.000 venezolanos, sí, que ya están en los Estados Unidos, y por otro lado tienes esta medida de repatriación que no tiene nada que ver con esos, que no tienen nada que ver con esos que están bajo el TPS. Ninguno que está bajo protección del TPS es repatriado. Y por otro lado tienes lo que los ingleses lo llaman el humanitarian parole, el recurso de parole humanitario, de protección humanitaria, que es un recurso adicional para que quienes quieran pedir a familiares o amigos a Venezuela se puedan hacer responsables por pedirlo, y que eran 30.000 por año, ya pasaron bastante de 30.000, ya van, la última vez que escuché iban cercanos a 50.000. Entonces, bueno, es una situación muy, muy complicada, cuyo origen fundamental es el régimen de Chávez y Maduro. Eso no hay que perderlo de vista. Eso no hay que perderlo de vista. Independientemente de lo que haya declarado Mallorca, la razón fundamental de esa tragedia es el régimen venezolano. Y lo sigue siendo al interno porque los partidos políticos que aspiran a pronunciarse democráticamente siguen siendo vapuleados. Así es. Entonces, bueno, de todos modos, el tema está allí, nos quedan escasos días, vamos a ver qué es lo que pasa. Ayer estaba anunciando alguien muy allegado al gobierno que siempre se precia de tener la información de última hora, como el colega Villegas, que dijo que del tribunal venía una decisión que iba a sorprender. Entonces me imagino pues que están cocinando lo que siempre han dicho que estaban cocinando, y lo que han hecho es echarle más leña. Sí. Que el fuego no se les ha apagado. Siguen haciendo de nosotros un sancocho. Creyéndose los dueños del país. Pero bueno, nosotros seguimos aquí en Radio Victorioso con esa televisión, poniendo de manifiesto lo que hay que poner de manifiesto, que es la defensa de la libertad y la democracia. En esta alianza con Benamérica, con la Escuela de Gobernanza de Benjamin Franklin, con todos los portales que nos acompañan, y hablando con quienes de alguna manera tienen mucho que decir, porque conocemos al monstruo por dentro. Gracias por tu tiempo. Un abrazo. Un abrazo. Una producción original de Invierne Corp y Ojo con STD. Migración sin metaverso. Un espacio informativo de opinión sobre lo que destaca en el mundo, de forma real y cruda, enfocado en mejor ciudadanía y gobernanza global, con el periodista venezolano José Antonio Lares.
ancla de Ojo con Eso TV. Nuevos episodios todos los martes por este mismo canal. Ojo con Eso TV, porque la información tiene distintos ángulos. Bienvenidos.